Me llamo Elena, tengo 62 años y esta es la historia de cómo terminé viendo la boda de mi hijo desde una pantalla, sola, en mi casa, después de haber ayudado a pagar cada flor, cada plato y cada sonrisa que no fue para mí. Nunca pensé que el amor que di sin medida, los años que dediqué a construir su mundo, terminarían reducidos a un enlace de video con una risa escrita al final. No me echaron de una fiesta, me borraron de un momento que era tanto mío como suyo. Pero no te preocupes, no soy víctima. Soy una mujer que aprendió, a la fuerza, a decir basta. Siempre fui una mujer tranquila, de esas que no hacen ruido pero están en todo. Nací en una ciudad pequeña, de casas bajas y vecinos que saludan por el nombre. Me casé joven, por amor, o por lo que creía que era amor. Roberto, mi marido, era amable al principio. Me decía que teníamos todo por delante, pero los años le cambiaron la voz, la mirada y el alma. Cuando Matías, mi único hijo, tenía 8 años, me quedé sola, viuda, no porque él muriera, sino porque decidió irse con otra mujer y empezar de nuevo. Me dejó con las cuentas, la casa y un niño que no entendía por qué su papá ya no volvía. Desde entonces, cada paso lo di pensando en Matías. Dejé de comprarme ropa nueva para pagarle el mejor colegio. Rechacé salidas, viajes, oportunidades, por él. Jamás lo eché en cara. Nunca me pareció sacrificio. Era amor. Lo veía dormir y me decía, vale la pena. Y lo valió. Matías era inteligente, sensible, reservado. Siempre tuvo algo especial, una luz. Y yo, como madre, traté de proteger esa luz como se cuida una vela encendida en mitad de una tormenta. Cuando cumplió 17, ganó una beca para estudiar en Inglaterra. Yo lloré por dentro, pero aplaudí por fuera. No le mostré mi miedo. No le conté que pasé noches sin dormir pensando si comería bien, si haría frío, si alguien lo haría sentir solo. Le preparé la valija como si fuera de vacaciones. Le puse estampitas en los bolsillos, un pañuelo con mi perfume y un sobre con un billete de 50 libras que había cambiado a escondidas meses antes. La distancia no nos rompió. Al menos eso creía. Hablábamos por videollamada. Me contaba de sus clases, sus amigos, sus trabajos. Se convirtió en ingeniero. El día que me llamó para decir que lo habían contratado en una empresa grande, lloré en silencio frente a la pantalla. Todo ese esfuerzo, Elena, me dije a mí misma, todo valió la pena. Fue un domingo cualquiera cuando me habló de Clara. Mamá, conocí a alguien, me dijo. Me lo dijo con esa voz que solo usan los hombres cuando están enamorados. Es inglesa, trabaja en marketing. Es divertida, mamá. Te va a caer bien. Yo sonreí. Claro. Le dije que me encantaría conocerla. A las semanas hicimos una videollamada. Clara era correcta. Esa es la palabra. Correcta, amable, sonriente, pero fría. Había algo en su mirada que me decía que yo no encajaba, que yo era una parte vieja del pasado de Matías que ella toleraba, no aceptaba. Aún así, me esforcé. Le mandé un chal tejido por mí. Me lo agradeció con un mensaje de una sola línea. Preparé una receta argentina, filmé todo el proceso y se lo mandé. Nunca me respondieron. A veces, Matías me llamaba solo, a veces con ella, pero con el tiempo las llamadas fueron menos frecuentes. Yo no reclamaba, nunca fui de pedir, pero algo en mi corazón empezó a inquietarse, una sensación rara, como cuando sabes que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. Pasaron casi 2 años desde que me habló por primera vez de ella, cuando una noche, mientras regaba las plantas, me llamó y dijo, «Mamá, nos vamos a casar». Sentí una mezcla de alegría y temor. Le pregunté cuándo, dónde, cómo. Aquí, en un jardín cerca de Londres, me dijo. Es hermoso, todo verde, lleno de flores. Me emocioné. Le dije que quería estar ahí. Él respondió, claro, mamá, obvio que vas a estar. Y luego, en voz baja, añadió, pero necesitamos un poco de ayuda. Me explicó que el lugar era caro, que los costos eran muchos, que si podía contribuir, ellos lo agradecerían. No lo dudé. Vendí unas joyas que guardaba de mi madre. Cancelé un plan de retiro que había hecho con unas amigas. Saqué mis ahorros. Pensé, es su boda,
y no quiero que le falte nada. Transferí el dinero y me fui a dormir sonriendo, soñando con el vestido que me pondría, con el momento en que me vería y diría, esa es mi mamá. Nunca imaginé que lo único que vería sería una notificación con un enlace, que el lugar que pensé ocupar estaría vacío, que mi silla sería virtual, que la familia que tanto construí me iba a borrar con un clic. No sabía que una sonrisa podía doler tanto. La primera vez que Clara me sonrió en persona, sentí un frío en la espalda que no supe interpretar. Había algo en ella que era bello por fuera pero gélido por dentro, como esas casas decoradas para revista pero donde nadie duerme. Yo quería convencerme de que solo era mi imaginación, de que no todas las nueras nacen cariñosas y que con el tiempo todo se acomoda. Pero no. Lo que pasó después me enseñó que algunas sonrisas no buscan agradar, solo esconden lo que realmente piensan. Clara y Matías viajaron a Argentina 3 semanas después de anunciar su compromiso. Venían para ver lugares, saludar a algunos familiares y, según Matías, para que las dos mujeres más importantes de su vida se conocieran bien. Yo me preparé como si fuera a recibir a una reina. Limpié la casa entera, cociné empanadas, hice pan casero y hasta puse flores frescas en el cuarto de invitados. Estaba nerviosa, pero feliz. Tenía la esperanza tonta de que, al estar juntas en persona, encontraríamos un espacio donde conectar. Cuando llegaron, ella entró a la casa como si fuera un museo, mirando todo, tocando poco. Le ofrecí un té y lo aceptó con una sonrisa rápida. Matías, en cambio, me abrazó fuerte. Sentí que al menos él seguía siendo mi niño. Pero después de unos minutos noté cómo la presencia de Clara lo hacía diferente. Más correcto, más medido, casi como si le pidiera permiso con los ojos antes de hablarme. Me dolió. Esa noche cenamos los tres. Hice milanesas con puré, el plato favorito de Matías desde pequeño. Ella probó un bocado y dijo, «Ah, esto es como el schnitzel, ¿no?» Sonrió, pero de nuevo, esa sonrisa vacía. Durante toda la comida habló de bodas, de proveedores, de flores, de tendencias. No me preguntó nada. No quiso saber de mi vida, de mis gustos, de mis historias con Matías. Yo escuchaba, asentía, y me decía que tal vez, en su mundo, las madres no cuentan. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé desayuno. Clara bajó sola. Matías dormía. Le ofrecí medialunas, frutas, jugo. Se sirvió café. Y en ese silencio me animé a decir, me alegra que se casen. Espero que te sientas parte de esta familia también. Su respuesta fue una risa suave, algo seca, gracias. Aunque somos bastante distintos, ¿no? Pero bueno, Matías te adora. Y volvió a mirar su celular. Durante los días que estuvieron aquí, traté de acercarme. Le mostré fotos de Matías de niño. Le conté anécdotas graciosas. Le regalé un collar sencillo que había sido mío de joven. Ella lo recibió, pero no se lo puso. Al final del viaje, organizamos una cena con mi hermana, mi sobrina y algunos amigos cercanos. Clara se mostró amable, pero distante. Cuando alguien hizo un brindis por el futuro de los novios, ella solo alzó la copa y no dijo palabra. Después de que se fueron, Matías me llamó desde el aeropuerto. Me dijo que todo había salido lindo, que Clara estaba contenta. ¿Y tú, mamá?, me preguntó. Yo mentí. Le dije que estaba feliz, que me encantaba verla como parte de la familia. Pero colgué y me senté en el borde de la cama con un nudo en la garganta. Algo me decía que esa mujer veía en mí una figura incómoda, que no le gustaba mi historia con Matías, ni mi presencia, ni lo que yo representaba. Pasaron algunos meses. La organización del casamiento avanzaba. Matías me llamaba para contarme detalles, que el menú sería vegetariano, que los centros de mesa serían en tonos tierra, que la ceremonia iba a tener un toque espiritual. Yo escuchaba con cariño. Le pregunté un par de veces si necesitaban más ayuda económica. Me dijo que no, que con lo que les había dado era más que suficiente. Me sentí bien. Sentí que había aportado. Entonces, una noche cualquiera, me llamó para contarme que habían elegido a los padrinos. Uno era su mejor amigo de la universidad. La madrina era la hermana de Clara. Es que queremos algo muy íntimo, me explicó. Nada personal. Le dije que estaba bien, que lo entendía,
pero no lo entendía. Nunca en mi vida soñé con protagonismo, pero sí pensé que estaría al menos presente. Lo que vino después fue aún más desconcertante. Matías dejó de llamarme tan seguido. Comenzó a decir que andaban muy ocupados, que el trabajo, que los ensayos, que las pruebas. Yo no insistía. Siempre pensé que el amor también es dar espacio, pero mi corazón de madre no dejaba de sospechar. Había algo raro, algo no dicho. Una mañana, revisando mi correo electrónico, vi uno con asunto detalle ceremonia. Pensé que era la confirmación del vuelo, o la dirección del hotel. Lo abrí con ilusión, pero lo que leí fue otra cosa. Un correo escrito por Clara, corto, directo, y con ese tono que solo usan los que no quieren discutir. Hola Elena, solo para avisarte que decidimos hacer una boda íntima, sin familia extendida. Preferimos evitar complicaciones de logística, pero si quieres estar, podemos mandarte el link del Google Meet. Ja ja ja. Un beso. Leí ese jajaja 1, 2, 5 veces. No era un error. Estaba ahí, como una burla, como si fuera gracioso que me dejen afuera, como si todo lo que hice no valiera nada, como si fuera una extra en una película que yo ayudé a producir. Y lo más duro fue entender que esa decisión no fue solo de ella. Matías lo permitió. Él sabía, y no lo impidió. Hay silencios que duelen más que un grito, y el de mi hijo después de ese correo fue uno de esos. No me llamó, no explicó, no pidió disculpas, solo desapareció, como si al mandarme ese mensaje ya se hubiera librado del problema. Yo me quedé sola, en mi casa, sentada frente a una computadora apagada, con la sensación de haber sido expulsada de una historia que yo misma ayudé a escribir. Me había convertido en un pie de página, en una nota al margen, y aunque me juré no derramar más lágrimas, esa noche lloré hasta que el cuerpo no me dio más. Al día siguiente, mientras tomaba café con las manos frías por dentro, el celular empezó a sonar. Era Matías. No contesté. No podía. El nudo en la garganta era tan grande que me dolía incluso respirar. Volvió a llamar. Varias veces. Finalmente, a la noche, le mandé un mensaje corto. Leí el correo. Entendido. Que tengan una hermosa boda. Nada más. Sin reclamos. Sin drama. Porque entendí que ya no servía de nada pedir un lugar donde no me querían sentar. Esa misma noche, él insistió. Llamó otra vez. Y otra. Hasta que contesté. Su voz sonaba agitada, nerviosa, como cuando de niño rompía algo y no sabía cómo decirlo. Me dijo que no sabía que Clara había enviado ese correo, que él no lo escribió, que ella quiso evitar tensiones. Me explicó que estaban cortos de espacio, que no querían que la boda se volviera un evento caótico, que no era personal. Me dolió más escuchar eso que el correo mismo. ¿No personal? ¿Excluir a tu madre no es personal? Le dije que entendía, que no se preocupara, que ya estaba todo claro, pero la verdad es que nada estaba claro. Por dentro, se me quebraba una historia entera. Todo lo que había hecho, todos los años de esfuerzo, de amor, de apoyo incondicional, reducidos a un link. Me ofreció mandármelo para que no me perdiera nada. Le dije que no hacía falta, que lo disfrutaran, que era su día, pero dentro de mí, algo había cambiado. Una parte de mi alma se apagó. Pasaron los días. Llegó el famoso link. Me senté frente a la computadora el día del evento. No pude abrirlo. La mano me temblaba. No era rabia. Era tristeza pura. Era la sensación de estar frente a una puerta que alguna vez fue tuya y que ahora se cierra en tu cara. Apagué todo. Me levanté y salí al jardín. Me senté en una silla vieja que había arreglado con Matías cuando era adolescente. Recordé cómo le enseñé a martillar, cómo le contaba historias mientras regábamos las plantas. De repente, me llegó un mensaje de mi hermana, una foto de Matías entrando al altar, del brazo de Clara. Él sonreía. Al fondo, la banda tocaba una melodía que reconocí al instante. Era la canción de cuna que yo le cantaba cuando era bebé. Mi mundo se detuvo por unos segundos. ¿Cómo podían usar esa canción, sin mí ahí? Sentí que era como si me hubieran arrancado de un recuerdo y lo hubieran usado para decorar algo de lo que me excluyeron. No pude llorar. Me sentí vacía. A los días, Matías me volvió a llamar. Quería que viéramos juntos un video de la ceremonia.
Dijo que había dicho unas palabras sobre mí en el discurso, que me agradeció, que mencionó cuánto lo ayudé en la vida. Lo escuché, en silencio. No quería gritarle. No quería que pensara que era una madre rencorosa. Pero sí le dije algo que necesitaba sacar. No. Quiero homenajes a la distancia, Matías. No quiero ser una madre de discurso. Quería estar. Solo eso. Él no supo qué responder. Me pidió perdón. Pero era tarde. A veces el perdón no limpia. Solo intenta cubrir lo que se rompió. Y lo nuestro, aunque seguía siendo amor, ya no era lo mismo. Clara nunca me llamó. Nunca pidió disculpas. Nunca escribió. Su silencio también fue claro. Me borró de su vida, de su día, de su historia. Y Matías permitió que eso pasara. Durante semanas no hablábamos. Yo no lo buscaba. Él tampoco insistía. Me concentré en mis cosas. Empecé a bordar de nuevo. Fui a caminar con mis amigas. Traté de reconstruirme desde los pequeños hábitos. Pero siempre había un hueco. Siempre había una foto, una taza, un aroma que me traía su imagen. Porque el amor de madre no se apaga con un correo, pero sí se transforma. Un domingo, después de misa, encontré a una vecina en la plaza. Me preguntó por la boda. Me felicitó. Y sin malicia, me dijo, ¿tenés fotos para ver cómo estabas vestida? Sonreí como pude. Le dije que no fui, que fue en Inglaterra. Ah, pero seguro estuviste en videollamada, ¿no? Le dije que sí, que fue todo muy lindo. Mentí otra vez, porque hay humillaciones que una madre no quiere que nadie más vea. Esa noche me senté con un cuaderno viejo. Empecé a escribirle una carta, no para enviársela, solo para dejar salir lo que no podía decir en voz alta. Le conté todo. Le escribí cómo me sentí, cómo me dolió, cómo me hizo pequeña. Lloré mientras escribía, pero también me sentí más libre. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día la lea, tal vez no, pero yo necesitaba escribirla, porque hay palabras que solo encuentran paz cuando se sueltan. Desde entonces decidí poner límites. No lo bloqueé, no lo borré, pero tampoco corrí detrás. Aprendí que amar no es permitir todo, que una madre también puede decir hasta aquí. Y si algún día él vuelve, ya no encontrará a la misma mujer que él dejó fuera de su boda. Encontrará a una mujer que se reconstruyó, que aprendió a estar sola y que ya no acepta sonrisas vacías. Uno cree que ya no puede sentirse más herido, hasta que recibe una caja por correo con una tarjeta sin firma. Fue al mes de la boda. Pensé que tal vez era una carta, una disculpa, un gesto. Pero no. Era una cajita con té inglés, de esos que se compran en aeropuertos. Y una nota impresa que decía, gracias por tu apoyo. Fue un día inolvidable. Sin nombre, sin mamá, sin Elena. Solo esas palabras frías, vacías, impersonales. Cerré la caja con cuidado, la guardé en un cajón y no la volví a abrir. Entendí que algunas heridas no se curan con detalles, y que hay gestos que, en lugar de acercarte, te dejan aún más lejos. A los pocos días, Matías me escribió. Me dijo que querían venir a visitarme antes de volver a Londres. Aclaró que solo estarían en Argentina por 3 días. Dudé en responder, pero lo hice. Les dije que sí, no por ellos, sino por mí. Quería mirar a Clara a los ojos, no para reclamar, no para gritar, solo para decirle, con mi silencio si hacía falta, que yo estaba ahí, presente, de pie, que su desprecio no me había borrado. Preparé la casa como siempre, café, galletitas, una torta casera, no porque quisiera agasajarla, sino porque esa soy yo, porque elijo seguir siendo yo, aunque otros no lo merezcan. Cuando llegaron, Matías me abrazó como si nada hubiera pasado. Me dijo, estás igual, mamá. Clara entró detrás, con una bolsa de papel en la mano. Me la dio y dijo, te trajimos este té, es orgánico, del sur de Inglaterra. Muy aromático. Le agradecí con una sonrisa leve, la misma que uso cuando alguien me ofrece algo que no necesito. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde tantas veces Matías jugó en el piso, donde hicimos tareas, donde armamos el arbolito cada diciembre. Pero ahora el aire estaba distinto, más denso, más frío. Clara miraba todo como quien evalúa una propiedad.
Matías intentaba llenar los silencios con frases bobas. ¿Te acordás de ese cuadro? Todavía está ahí. O la mesa sigue igual. Yo asentía, pero no hablaba mucho. Esperaba que llegara el momento. Entonces, Matías sacó el celular y quiso mostrarme las fotos de la boda. Deslizó con el dedo, una a una. Él, con traje gris claro. Clara, con un vestido de encaje. Flores blancas. Invitados sonrientes. Y yo ahí, mirando esa pantalla, como si viera la boda de un extraño. En una de las fotos, Matías abrazaba a la madre de Clara. Ella lloraba. Él la besaba en la mejilla. Clara me miró y dijo, fue muy emotivo. Todos lloramos. Fue perfecto. Respiré hondo. No quería explotar. Así que solté, tranquila, pero firme. Qué bueno. Me alegra que todo haya sido como lo soñaron. A mí solo me hubiera gustado estar. Clara no respondió. Matías se encogió un poco en el sillón. El silencio duró unos segundos largos. Luego, ella dijo, queríamos evitar estrés, Elena. Fue una decisión difícil, pero pensamos que era lo mejor. Pensamos en todos. Y ahí fue donde sentí que debía hablar. No para pelear, sino para dejar algo claro. La miré a los ojos, sin rencor, pero sin titubeo. Clara, no soy una figura decorativa. No soy una abuela genérica. Soy la mujer que crió sola al hombre con quien te casaste, y merecía estar, si no en tu lista de invitados, al menos en tu conciencia. Ella me sostuvo la mirada, pero no dijo nada. Matías bajó la cabeza. Dijo, mamá, lo siento. Nunca quise que te sintieras así. Yo no supe cómo manejarlo. Me dieron ganas de abrazarlo, de perdonarlo en ese mismo instante, pero también me di cuenta de algo. No todo se soluciona con lágrimas. A veces, el dolor es tan profundo que necesita tiempo, no disculpas. La visita duró apenas una hora más. Se fueron temprano. Clara me dio un beso en la mejilla, frío como su té inglés. Matías me abrazó más fuerte esta vez. Te llamo pronto. Sí, dijo. Asentí. Cerré la puerta. Y apenas escuché el motor del taxi alejarse, me derrumbé en la cocina. No lloré. No grité. Solo me senté con las manos sobre la mesa, respirando lento, como quien acaba de sobrevivir a un accidente y no entiende todavía si salió herido o ileso. Esa noche llamé a mi abogada. Tenía que actualizar mi testamento, no porque quisiera vengarme, no por rencor, sino porque entendí que estaba escribiendo mi propia historia, y que yo podía elegir a quien dejarle mi legado. Ya no confiaba en que mi vejez sería acompañada por ese hijo que antes lo era todo. Quizás él volvería, quizás se daría cuenta, pero yo no iba a esperarlo de rodillas. Elena, me dije, esto no es el final. Esto es el inicio de algo nuevo. Ya no vivís para ser madre solamente. Ahora vas a vivir para vos. Y si alguien quiere estar a tu lado, que lo gane con presencia. No con promesas, no con sobres fríos, y mucho menos con un jajaja al final de un correo. No hay peor soledad que la que se siente rodeada de los tuyos. Después de esa visita, algo dentro de mí se quebró en silencio. No hubo gritos, no hubo drama, no hubo escenas. Pero sí hubo un dolor callado, constante, como una lluvia fina que no moja de golpe, pero que cala hasta los huesos. Me levantaba cada mañana, preparaba mi café, y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. ¿En qué momento pasé de ser la madre incondicional a una sombra con la que no sabían qué hacer? ¿Por qué amar tanto puede terminar doliendo así? Las semanas pasaron lentas. El teléfono ya no sonaba. No había mensajes. No había videos, ni saludos. Nada. Matías se había esfumado como una visita incómoda que ya no sabían cómo despedir. No podía evitar revisar mi celular varias veces al día, como quien espera una señal que no llega. Pero aprendí a no escribir primero. Me prometí que esta vez no sería yo la que corrigiera el silencio de los otros. Un día, mientras barría el patio, una vecina me preguntó si había fotos del casamiento. Me dijo que la hija la había visto en redes sociales. Le respondí que no me habían enviado nada. Ella se quedó callada, incómoda, pero luego agregó, lo importante es que tu hijo esté feliz, ¿no? Sonreí sin ganas, porque sí, es cierto, pero también es cierto que una madre no desaparece solo porque al otro le conviene olvidarla. Esa misma noche,
Me senté en el sillón y volví a abrir una caja donde guardo recuerdos. Cartas de Matías cuando era niño, dibujos, boletines escolares, fotos de cumpleaños con tortas hechas por mí. Lo vi sonriendo con los dientes chuecos, disfrazado de superhéroe, dormido en mis brazos. Y sentí una mezcla de orgullo y tristeza que me dejó sin aire. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo puede alguien al que le diste todo olvidarte tan fácil? Decidí escribir de nuevo. No una carta para Matías. Esta vez era para mí. Un diario. Cada noche escribía cómo me sentía. No para que alguien más lo leyera, sino para no olvidarme de mí. Porque cuando te abandonan en vida, corres el riesgo de dejar de reconocerte. Y yo no quería convertirme en esa mujer resentida, que espera sentada a que le pidan perdón. Quería reconstruirme, aunque fuera desde los pedazos. Poco después, me llamó mi hermana para decirme que había visto a Matías en una reunión familiar. Le preguntó por mí. Él solo dijo, mamá está bien. Necesita su espacio. Su espacio. Esa frase me dejó perpleja. ¿Mi espacio? Como si yo me hubiera apartado sola, como si yo hubiera pedido distancia. No, Matías. No fue así. A mí me sacaron del mapa. Me reubicaron. Me invitaron a mirar desde afuera. Fue entonces cuando entendí que no podía esperar más. Si él quería saber de mí, que viniera. Si quería enmendar, que empezara por reconocer. Porque una cosa es cometer un error, y otra es actuar como si no hubiera pasado nada. Y no, no todo se soluciona con mamá, perdón. A veces el perdón es solo una curita mal puesta sobre una herida que sigue abierta. Pasaron 3 meses sin contacto. Durante ese tiempo, empecé a hacer cosas por mí. Me anoté en un taller de pintura. Volví a caminar por las mañanas. Me corté el pelo. Cambié los muebles del comedor. Y poco a poco sentí que la casa era otra. No por dentro, sino por lo que representaba. Era mía otra vez. No el altar de un hijo que se había ido, sino el refugio de una mujer que volvía a mirarse al espejo sin vergüenza. Una tarde, justo al volver del taller, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente. Dentro había una foto. Una sola. Matías, Clara y un bebé. En el reverso, con letra de Matías, decía, se llama Tomás. Me quedé inmóvil. No sabía si llorar, si reír, si enojarme. ¿Un nieto? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo habían contado antes? Sentí que todo el dolor que había enterrado volvía de golpe. Un nieto. Y yo, ausente. ¿Acaso Clara también decidió que yo no era apta para ser abuela? ¿O fue Matías quien eligió ocultarme esa parte de su vida? En ese momento, no lo sabía. Pero lo que sí supe fue esto, ya no iba a mendigar vínculos. Ya no iba a golpear puertas cerradas. Guardé la foto con cuidado. Y esa noche escribí en mi diario, no sé si algún día lo conoceré. Pero si lo hago, ojalá sepa que su abuela no fue la que se fue. Fue la que esperó. Hasta que entendió que su dignidad valía más que una cuna compartida a medias. Porque llega un punto en la vida donde una deja de pedir amor y empieza a elegir paz. Y si ser madre significa olvidarse de una misma, entonces yo necesitaba volver a ser Elena, entera, aunque eso significara tener que aprender a amar a la distancia. Hay cosas que una madre debería descubrir con alegría. Los primeros pasos de un hijo, su primer dibujo, la noticia de un nieto. Pero cuando te lo ocultan, se transforma en una puñalada disfrazada de fotografía. Durante días miré esa imagen de Matías, Clara y Tomás con una mezcla amarga. No podía odiarlos, pero tampoco podía justificar el silencio. Algo en mí decía que no era olvido. Era decisión. Habían decidido vivir esa etapa sin mí. Y si ya era invisible en su boda, ahora también lo era como abuela. Intenté no pensar en eso, pero el corazón es terco. Me levantaba y lo primero que veía era esa foto en mi escritorio. Me hablaba. Me preguntaba cosas. ¿Cómo será su voz? ¿Tendrá la risa de Matías? ¿Le gustará pintar, como a mí? Y lo más difícil, ¿me conocerá alguna vez? Empecé a soñar con él. En sueños me decía abuela y corría a abrazarme, pero me despertaba sola, con la almohada mojada por lágrimas que no supe contener. Una tarde de lluvia, salí a caminar con paraguas solo para no seguir encerrada en mí. Pasé por una juguetería y, sin pensarlo, entré. Compré un peluche suave, color crema, con un moño azul. No sabía por qué.
No tenía a quien dárselo, pero algo en mí necesitaba sentir que, de alguna manera, estaba presente. Volví a casa y lo dejé sobre la cama del cuarto de huéspedes, el que una vez fue de Matías. Lo miré largo rato. Me pregunté si algún día Tomás dormiría ahí. Esa misma noche, Matías me llamó por videollamada. Mi corazón saltó. Al contestar, su rostro apareció en la pantalla, cansado pero sonriente. Hola, mamá, dijo. Hacía meses que no escuchaba esa voz. Hablamos como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran borrado de su vida. Me habló de su trabajo, del clima, de trivialidades. Yo lo escuchaba, en silencio, esperando, hasta que finalmente dijo, quiero contarte algo. Me preparé para lo que fuera. Me mostró una habitación con paredes celestes, una cuna blanca, juguetes. Y ahí estaba él, Tomás, dormido, pequeño, perfecto. Me quedé muda. Una parte de mí quería llorar de emoción, la otra de rabia. Matías me miró, nervioso. Mamá, sé que hicimos todo mal. Clara pensó que era mejor esperar. Quería evitar tensiones. Pero yo ya no puedo seguir sin que lo conozcas. Cerré los ojos. Respiré profundo. Le pregunté, ¿evitar tensiones conmigo? Él se quedó callado. Y yo entendí. No era solo decisión de Clara. Era cobardía de él. Miedo a enfrentar lo que dejaron atrás. Miedo a que yo reclamara lo que me dolía. Le dije que no necesitaba excusas. Que lo único que me importaba era ese niño. Que no pensara que quería venganza. Solo quería ser abuela. Él asintió, con los ojos rojos. Me prometió que vendrían pronto, que me lo presentaría, que lo arreglarían todo. Después de cortar, me quedé mirando la pantalla vacía. No sentí alivio. Sentí incertidumbre. Ya no creía en promesas. Ya no me dejaba llevar por palabras suaves. Lo único que podía creer ahora eran acciones. Así que esperé. Días, semanas, y el viaje nunca se concretó. Siempre había una excusa. Un problema con el pasaporte, una fiebre, un cambio de planes. Y entendí que, otra vez, no era prioridad. Era opción. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una copia de mi testamento. Lo había modificado hacía poco, para dejar todo a una fundación. Pero de pronto, algo cambió en mí. No lo sé explicar. No era una recaída emocional. Era una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si Tomás no tenía la culpa? ¿Y si un día crece y quiere saber quién fui? ¿Y si quiere encontrarme y no hay nada mío que lo una a mí? Volví a llamar a mi abogada. Hablamos largo. Le pedí que reescribiera una cláusula. Quería dejar una carta para él, que solo se le entregara cuando cumpliera 18 años. No importaba si entonces yo estaba viva o no. Esa carta tenía que decirle todo. Que lo amé sin conocerlo, que lo esperé sin rencores, que su abuela fue más que un nombre silenciado en una fiesta, que fue alguien con corazón, con historia, con cicatrices, pero siempre con amor. Esa noche escribí la carta más difícil de mi vida. Le conté cómo me enteré de su existencia, cómo soñé con él. Le dije que no quería que pensara mal de sus padres, pero que debía saber la verdad, que a veces las personas creen que están protegiendo, cuando en realidad están alejando, y que no tenía culpa de nada, que ojalá un día venga a este jardín, donde jugó su papá, que abra esta caja y lea estas palabras, que sepa que siempre tuvo un lugar. Después de firmarla, lloré, pero esta vez no de tristeza. Lloré porque sentí que estaba haciendo lo correcto, que aunque no tuviera voz en su vida, había dejado mi huella, no con gritos, no con reproches, con palabras, con amor. El único que me queda, el que nunca me quitaron. No esperaba que Tomás me cambiara la vida sin siquiera conocerlo. Pero a veces el amor nace en silencio, sin testigos, sin abrazos, sin cuna. Nace en la espera, en el deseo quieto de una abuela que guarda un peluche sobre una cama vacía. A esa altura, ya no esperaba visitas ni promesas. Había aprendido a no preguntar, a no insistir. Pero lo que nunca imaginé fue que sería él, mi nieto, con solo 5 años, quien pondría palabras donde los adultos dejaron huecos. La historia comenzó con una llamada inesperada. Era mi hermana. Me avisó que Matías, Clara y el pequeño Tomás estarían unos días en Argentina. No para verme,
Claro, habían venido a un evento familiar del lado de ella. Aún así, mi hermana, sin decirme nada antes, invitó a Tomás a su casa una tarde a jugar con sus primos. Y ahí, en esa sala llena de juguetes, sin que nadie lo planeara, ocurrió lo que cambiaría todo. Tomás, curioso como todo niño, empezó a explorar. Abrió cajones, corrió cortinas, revisó libros. En uno de esos movimientos inocentes, encontró una carta doblada dentro de un sobre sin nombre. Mi hermana la había guardado allí por error. Era una de las copias de la carta que yo le había pedido guardar, por si algo me pasaba. La carta para él. Mi hermana me llamó esa misma noche. Me contó, entre nerviosa y conmovida, que Tomás había abierto el sobre. Sin saber leer completamente, le había pedido que le contara qué decía. Ella leyó en voz alta algunas partes, las que pudo sin quebrarse. Querido Tomás, soy tu abuela Elena. Empezó así. Y el niño, según ella, se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿por qué nunca vi a mi abuela? ¿Está viva? Mi hermana me dijo que no supo qué decir, que improvisó una historia, que habló de distancia, de tiempos complicados, de adultos que a veces no saben cómo hacer las cosas. Pero lo importante ya había pasado. Tomás supo que existía una abuela. Supo que tenía un nombre, una historia, un amor guardado. Y eso, aunque parezca mínimo, lo cambió todo. Al día siguiente, Matías me llamó. Su voz era distinta. No estaba enojado, pero sí alterado. Me dijo que Tomás le había preguntado por mí todo el día, que incluso lloró porque quería conocerme. Le leyeron una carta tuya, me dijo. Su tono era confuso, entre reproche y ternura. No sé cómo te llegó, mamá, pero eso no estaba en los planes. Le respondí con calma, no me llegó. Yo la escribí, porque no sabía si algún día tendría la oportunidad de hablarle. Matías guardó silencio, y luego dijo algo que no esperaba. Vamos a ir a verte. Él quiere conocerte. No puedo negárselo. Me quedé sin palabras. Asentí, aunque él no podía verme. ¿Clara está de acuerdo?, pregunté. No del todo, pero entiende que no podemos seguir ocultándolo, respondió. Y esa noche, por primera vez en años, dormí con el corazón un poco más liviano. Llegaron un sábado por la tarde. Cuando abrí la puerta, Tomás estaba ahí, de pie, con una mochila pequeña y el peluche que yo había dejado sobre la cama, el mismo que le había dado mi hermana sin saber. Me miró con esos ojos grandes, llenos de preguntas, y dijo, bajito, ¿vos sos mi abuela? Sentí que el mundo se detenía. Me arrodillé, lo abracé. No supe qué decir. Él solo apoyó su cabecita en mi hombro, y fue suficiente. Clara entró después, seria, distante. No dijo mucho. Matías la seguía, visiblemente nervioso. Les ofrecí café, jugo para Tomás. Nos sentamos en la cocina. Hablamos poco. Tomás, en cambio, no paraba de preguntar. ¿Dónde dormía mi papá? ¿Qué hacían cuando llovía? Vos sabés contar cuentos. Yo respondía todo con una mezcla de asombro y alegría. Cada palabra suya era un puente que cruzaba años de distancia. Estuvieron poco más de una hora, pero fue una eternidad en mi corazón. Al irse, Tomás me abrazó fuerte y dijo, ¿puedo venir otro día? Le dije que siempre, que esa era su casa también. Matías me miró con ojos rojos. Gracias por recibirnos. Yo no dije nada, solo asentí, porque entendía que a veces el silencio también puede ser perdón. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella y lloré como no lo hacía desde hacía años. No de tristeza, lloré por todo lo que no fue, por todo lo que aún puede ser. Porque aunque no me devuelvan el pasado, todavía hay futuro. Un futuro con nombre de niño y voz suave que me llama abuela. Nunca imaginé que un niño de 5 años pudiera abrir una puerta que los adultos cerraron con llave. Después de aquella visita, mi casa volvió a tener risas. Volvió a tener pasos pequeños en el pasillo, dedos curiosos tocando libros, y una voz suave diciendo abuela como si siempre me hubiera llamado así. Fue como si el tiempo no se hubiera perdido, como si la ausencia hubiera sido solo una pausa y no una condena. Pero claro, no todo lo que brilla es oro. Con el reencuentro también llegaron verdades que nadie se atrevía a nombrar. Las semanas siguientes, Tomás me visitó 3 veces más. Una vez con Matías, otra con una niñera que Clara mandó, y una tercera,
solo conmigo. Esa última fue especial. Cocinamos juntos, armamos un rompecabezas y le leí un cuento antes de dormir. Se quedó dormido en el sofá con su peluche en brazos. Yo lo miraba y me decía, así debió haber sido desde el principio. Pero en lugar de quedarme en la nostalgia, elegí quedarme en la gratitud. Estaba allí. Al fin. Fue durante esa noche que ocurrió algo inesperado. Mientras ordenaba un cajón del escritorio buscando crayones para que pintara al día siguiente, encontré un sobre arrugado, escondido entre papeles viejos. Lo abrí sin pensar. Era una carta de Matías, fechada el año de su boda. Nunca la había visto antes. Tal vez la escribió y nunca se animó a dármela. O tal vez la dejó caer sin darse cuenta. Lo cierto es que estaba ahí, y al leerla sentí una mezcla de alivio y furia. En la carta, Matías escribía con una sinceridad que nunca me mostró en persona. Decía que no sabía cómo manejar la situación con Clara, que ella le había puesto condiciones para casarse, que una de esas condiciones era mantener cierta distancia con su familia, especialmente conmigo. Alegaba que yo era demasiado emocional, que podía hacer que el día fuera incómodo. Esas palabras me dolieron, pero más me dolió que él las aceptara. Decía también que no quería perderla, que la amaba, que pensaba que con el tiempo todo se acomodaría, que una madre lo entiende. Esas últimas palabras fueron como una bofetada. ¿Eso era lo que creía? ¿Que yo entendería ser dejada afuera porque él tenía miedo de perder a su novia? ¿Por qué era más fácil silenciarme que enfrentarla? Guardé la carta. No la rompí. No la respondí. Pero esa noche no dormí. Me revolvía en la cama pensando en todo lo que había callado. No por cobardía, sino por amor. Porque pensé que algún día él se daría cuenta solo. Pero ahora entendía que las cosas no sanan solas. Que a veces hay que hablar, aunque duela. Y que una madre también tiene derecho a su verdad. Al día siguiente, después de dejar a Tomás con la niñera, llamé a Matías. Le pedí que viniera solo. Lo notó en mi voz. Sabía que no era una invitación cualquiera. Llegó por la tarde, con rostro tenso, como quien espera una sentencia. Le ofrecí té, se sentó, y sin rodeos le mostré la carta. No dijo nada. Se quedó mirándola largo rato. Luego murmuró, no sabía que la habías encontrado. Yo tampoco sabía que la habías escrito, respondí, pero ahora entiendo muchas cosas. El silencio volvió a llenar la cocina. Matías bajó la mirada. Yo lo miraba, sin rencor, pero con una firmeza que no recordaba haber usado nunca con él. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije. Que no me dolió lo que Clara pensaba de mí. Me dolió que vos lo aceptaras sin defenderme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiso hablar, pero lo interrumpí. No necesito que me pidas perdón, Matías. Lo que necesito es saber si entendés el daño. Si entendés lo que significa que tu propia madre tenga que escribirle una carta secreta a su nieto porque no sabe si algún día lo va a conocer. Matías se quebró. Dijo que había sido débil, que pensó que estaba protegiendo la paz, cuando en realidad estaba traicionando su raíz, que creyó que el tiempo lo solucionaría todo. Le respondí que el tiempo cura, sí, pero también distancia, que cuando uno elige no hablar, otro aprende a no esperar. Le dije que todavía estaba a tiempo, pero que ahora era él quien debía hacer el esfuerzo. Hablamos durante horas, de su infancia, de mi soledad, de todo lo que nunca dijimos. Por primera vez en años, lo sentí hijo otra vez, no solo por el vínculo de sangre, sino por el vínculo del alma. Me abrazó antes de irse. No prometió nada. No dijo vamos a estar mejor. Solo dijo, te escuché, mamá, y gracias por seguir ahí. Y eso, aunque simple, fue más poderoso que cualquier disculpa ensayada. Esa noche volví a escribir en mi diario. Esta vez no desde el dolor, sino desde la calma, porque entendí que no siempre se trata de ganar o perder. A veces se trata de decir lo que uno necesita, de dejar claro que el amor no significa aguantar todo, que también se puede amar poniendo límites. Y aunque sé que aún queda camino por recorrer, esa carta olvidada fue la llave que abrió una puerta que creía cerrada para siempre, porque el pasado duele, pero también enseña. Y a veces, entre las ruinas, florece algo nuevo. A veces, los verdaderos cambios no llegan con grandes gestos,
sino con cosas pequeñas, una taza de café compartida, una mirada que ya no esquiva, una visita sin previo aviso. En las semanas que siguieron a aquella conversación con Matías, no hubo grandes declaraciones ni promesas de familia feliz. Pero hubo algo que valía mucho más: presencia. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a aparecer sin excusas. Venía solo, a veces con Tomás, a veces con preguntas, y muy de a poco, lo que estaba roto empezó a recomponerse, no como antes, sino como algo nuevo. Recuerdo una tarde en especial. Yo estaba podando las plantas en el jardín cuando escuché pasos apurados y risas. Era Tomás. Corrió hasta mí con una flor en la mano, una margarita arrancada del borde del camino. «Es para vos, abuela», dijo. Me la dio con orgullo. Me agaché, lo abracé, y por dentro supe que ese instante valía todos los silencios que tuve que tragar. Atrás venía Matías, sonriente, con una bolsa en la mano. «Trajimos merienda», me dijo. Esa frase, tan simple, me pareció un milagro. Nos sentamos los tres en el patio. Comimos bizcochos, tomamos jugo y hablamos de cosas pequeñas. Tomás contaba que en el jardín de infantes tenía una amiga que se llamaba Lucía y que era experta en dinosaurios. Yo me reía. Matías lo miraba con ternura. Por un momento, no existía el pasado. Solo ese presente suave como el viento de otoño que movía las hojas caídas a nuestros pies. En un momento, Matías me preguntó si todavía seguía pintando. Le dije que sí, que incluso había retomado clases. «¿Y qué pintás?», quiso saber Tomás. «Paisajes, casas, personas, a veces lo que siento», le respondí. Me pidió ver mis cuadros. Lo llevé a la sala y le mostré algunos. Eligió uno donde había una mujer de espaldas frente a una ventana. «¿Esa sos vos?» «No», dijo con total naturalidad. Me quedé helada. Asentí. «¿Y qué mirás desde la ventana?», preguntó. «La vida», le dije. Esa noche, Matías me ayudó a lavar los platos. Tomás dormía en el sillón. Me dijo que Clara seguía algo distante, pero ya no se oponía a las visitas, que incluso había reconocido que quizás se había equivocado en algunas cosas. No me pidió que la perdonara. No la justificó. Solo me contó. Y yo agradecí que no intentara arreglar lo irremediable, sino simplemente nombrarlo, porque a veces lo que uno necesita no es una solución, sino que por fin se diga la verdad. Le pregunté si Clara sabía de la carta. Me dijo que sí, que la leyó, que se quedó en silencio largo rato, que no dijo mucho, solo: «Ojalá Elena me lo hubiera dicho antes». A lo que él respondió: «Ojalá vos la hubieras escuchado antes de decidir que no hacía falta». No sé si eso los unió o los distanció. Tampoco me corresponde saberlo. Lo que me importa es que al fin, las cosas se nombraron. Al día siguiente, Matías me trajo un regalo. Una caja de madera tallada. Dentro había varias fotos de Tomás, desde bebé hasta ahora. «Quiero que las tengas», me dijo, «para que no sientas que te perdiste todo». Me temblaron las manos al sostenerlas. Había una de él con su primer diente, otra vestido de león para Halloween, una más durmiendo con su osito. Las abracé como si fueran pedazos de vida que por fin me devolvían. Esa noche, volví a escribir. Esta vez no en el diario, sino en una nueva carta. No era para Matías, ni para Clara. Era para mí, para Elena, para esa mujer que había aguantado tanto, que había aprendido a callar por amor, pero que ahora sabía que su silencio no era debilidad, sino coraje. Le escribí: «Estás viva. No entera como antes, pero más verdadera. Te arrancaron de un lugar que era tuyo, pero supiste encontrar otro. Construiste desde los escombros. Y mira lo que lograste: una risa en el patio, una flor en la mano, una foto entre tus dedos. No te rendiste, y por eso sos más fuerte que nunca». Guardé esa carta en la misma caja donde había puesto la de Tomás. La cerré con llave y la coloqué en la repisa del dormitorio. No por nostalgia, sino como un acto de memoria, para que nunca olvide quién fui, quién soy y todo lo que atravesé. Porque cuando una historia se cuenta completa, sin tapar lo que duele, se transforma en algo más que dolor, se convierte en legado. Y si algo entendí en ese proceso, es que el legado no es solo lo que se deja en testamentos, es lo que sembras con tus actos, lo que otros recuerdan de vos cuando no estás. Y yo, sin buscarlo,
Había sembrado una abuela en el corazón de un niño. Una que estuvo ausente, sí, pero que ahora estaba presente con todo el amor que el tiempo no logró apagar. A veces, la justicia no llega como uno espera. No aparece con aplausos, ni con discursos, ni con reconciliaciones de película. A veces, la verdadera justicia emocional es silenciosa. Se siente al cerrar la puerta después de una visita tranquila, al ver una taza usada en la mesa, o al encontrar un dibujo infantil pegado en la heladera con un imán viejo. Yo no volví a ser la misma mujer que fui antes de esa boda. Pero en ese cambio, encontré algo mucho más importante que la vieja normalidad. Encontré respeto. El mío. Y cuando una mujer aprende a respetarse, el mundo empieza a tratarla diferente. Tomás venía cada vez más seguido. Me contaba sus cosas, sus miedos, sus inventos. Le encantaba sentarse en el suelo de la cocina mientras yo cocinaba. Me decía que la casa olía a pan dulce, aunque no hubiera pan. Un día me preguntó si de chica yo había tenido una abuela. Le hablé de mi abuela Rosa, de sus manos arrugadas, de sus consejos y del olor a lavanda que dejaba en las sábanas. ¿Y vos querés oler a lavanda también, abuela?, me preguntó. Le respondí que ojalá pudiera dejar en él algo parecido, una memoria feliz. Con Matías, la relación era más serena. Seguía sin ser perfecta, pero ya no dolía como antes. Hablábamos más, me preguntaba cosas, a veces me pedía recetas. Me di cuenta de que no necesitábamos volver a lo que fuimos, porque habíamos encontrado una forma nueva de estar. Yo ya no era la madre sacrificada que todo lo justificaba. Ahora hablaba, marcaba límites, decía no cuando hacía falta. Y él había empezado a escuchar. Clara, en cambio, siguió siendo un terreno delicado. Nos cruzamos algunas veces en cumpleaños, reuniones familiares pequeñas. Cordialidad, sonrisas justas, frases medidas. Nunca hablamos del pasado. Nunca me pidió perdón. Pero noté algo, ya no se interponía. Ya no bloqueaba los vínculos. Y eso, aunque mínimo, era suficiente para mí. No necesitaba que me quisiera, ni que me aceptara. Solo quería que respetara mi lugar. Y al parecer, por fin, lo estaba haciendo. Un día, Matías me propuso algo que no esperaba. Me pidió que fuera parte del testamento familiar, que dejara por escrito lo que yo quería para Tomás. No hablaba de dinero, hablaba de valores, de historias, de esas cosas que no se heredan por papeles. Me conmovió. Me senté una tarde entera a escribir. Le conté a Tomás de dónde venía, quiénes fueron sus bisabuelos, qué cosas me hacían reír, que me dolía, qué sueños no cumplí. Le dije que siempre, siempre lo esperé, que nunca fue una ausencia, sino una esperanza guardada. Esa carta la dejamos en una caja de madera junto a otras cosas, una bufanda tejida por mí, un cuaderno de recetas con notas a mano, una foto de Matías y yo en su primer día de escuela y el peluche que Tomás trajo en su primer visita. La sellamos juntos. Tomás le puso un dibujo en la tapa, una casa, un sol y una mujer con pelo blanco y una flor en la mano. «Sos vos, abuela», me dijo. Lo abracé. Fue uno de esos abrazos que borran 10 años de dolor. Esa noche, mientras lavaba los platos, me encontré sonriendo sola. Me di cuenta de que todo lo que había vivido, el desprecio, el silencio, la carta encontrada, la ausencia en la boda, me había llevado hasta ahí. Hasta ese momento en que, por fin, me sentía vista. No a través de un enlace de video, no desde una pantalla, sino con los ojos brillantes de un nieto y la mirada sincera de un hijo que había aprendido, aunque tarde. No soy la protagonista de ningún cuento perfecto. No todos los días son felices. Todavía hay recuerdos que duelen, lugares que evito, frases que vuelven en la madrugada. Pero hoy puedo decir algo sin miedo, estoy en paz. No porque todo haya salido bien, sino porque elegí no quedarme donde ya no era bienvenida. Porque transformé el dolor en palabra, el abandono en arte, el silencio en testimonio. Y si algún día esta historia llega a otros oídos, a otras mujeres que se sintieron desplazadas, invisibles, usadas o silenciadas, solo quiero que sepan esto. No hay amor más fuerte que el que sobrevive sin reconocimiento. No hay madre más valiente que la que aprende a soltar sin dejar de amar. No hay justicia más profunda que aquella que, sin escándalos, devuelve dignidad. Hoy Tomás me llama todos los domingos.
A veces solo para decirme que me extraña, que soñó conmigo, que quiere mostrarme algo que dibujó. Cada llamada es una semilla, y cada abuela que pronuncia con ternura me recuerda que el amor, aunque lo intenten borrar, siempre encuentra un modo de volver.